Muy buenos días, muchas gracias. Quiero, antes de cualquier otra cosa, agradecer a la mesa directiva de la ANCAOF la oportunidad de estar esta mañana aquí con ustedes. Y bueno, la verdad es que creo que están haciendo esfuerzos muy importantes. Creo que nunca realmente se había tomado de una manera tan activa la posición, por ejemplo, de difundir la especialidad en general, y creo que siempre he pensado que es una de las situaciones que más nos hacen falta, que el día que la gente de a pie sepa que cuando está mareada o cuando tiene un problema de audición tiene que ir con el audiólogo, no con el neurólogo, otorrino, pediatra, ginecólogo, brujo, que se le ponga enfrente, ese día van a cambiar muchas cosas para nosotros, ¿no? Pues muchas felicidades por esa gran iniciativa. Vamos a empezar con el tema. Creo que es importante que estemos en la misma sintonía respecto de los conocimientos básicos acerca de la neuropatía auditiva, porque es un problema que de pronto pues ha tendido en algunos lugares a ser sobrediagnosticado, en otros lugares pues ni siquiera sabemos exactamente de qué se trata. Entonces voy a dar una introducción acerca de qué es esta patología, y más adelante veremos pues todo lo concerniente a las situaciones de la habilitación auditiva, en este caso en lo relativo al implante coclear. Comencemos con algunos antecedentes. Esto data aproximadamente de 1996, cuando autores como Staff y sus colaboradores publicaron por primera vez una serie de 10 pacientes que tenían para la época características atípicas. Estas características eran básicamente la ausencia de respuesta en potenciales auditivos o una respuesta severamente anormal. Los potenciales estaban básicamente abolidos, pero existía la presencia de emisiones otoacústicas y también de microfónica coclear. Cabe mencionar que era más o menos hasta esa época cuando comenzaba a generalizarse el uso clínico de las emisiones otoacústicas, y por eso antes pues no había reportes como tal, ¿no? O por lo menos reportes de series como en esta ocasión. En esa publicación proponen por primera vez el término de neuropatía auditiva, porque asumen o tienen la teoría de que el problema está precisamente no en el oído interno, sino en el octavo par. Otros autores como Charles Berlin, que siempre fue una verdadera autoridad en cuanto a fisiología auditiva, Rapin y Gravel, por ejemplo, mostraron desacuerdo con el término de neuropatía auditiva, porque decían que la situación podría ir un poquito más allá que un simple problema en el cable transmisor, ¿no?, del oído hacia el cerebro. Y proponen entonces el término de desincronización auditiva, que permaneció durante mucho tiempo, pero que actualmente ya no se usa, por cierto, y posteriormente fue llamada neuropatía auditiva desincronización. Podemos mencionar que actualmente, y por consenso, en un consenso llevado a cabo en el 2008 en la ciudad de Como, en Italia, en donde se reunieron pues, la gente que más sabe acerca del tema, propusieron el término de trastorno del espectro de la neuropatía auditiva, ¿sí?, que así está, lo podemos encontrar en todas las publicaciones internacionales actuales, y que tiene su razón de ser. La denominación de esta patología ha variado debido a que si solamente fue una lesión de células ciliadas internas, como se proponía por algunos autores, pues ni siquiera podríamos hablar de una neuropatía, estaríamos hablando de una lesión coclear puramente, no podríamos llamar neuropatía a un problema originado en el oído interno. Si fuera una lesión del octavo par, puramente sería una neuropatía auditiva pura. Si fuera una lesión sináptica, se hablaría de un trastorno auditivo sináptico. Entonces el término espectro realmente obliga a considerar otras causas distintas a las puramente neurales, nos obliga a abrir un poquito más el panorama y decir, bueno, pueden haber varias causas para esta situación. ¿En dónde está el problema? Estos autores desde 2004 propusieron dos tipos de neuropatía de acuerdo a la topografía, ¿sí? Vamos a ver que es un poco aventurado el hacer esto, pero no hay una manera más académica, más didáctica de tratar de explicar esto. La tipo 1, que era presináptica, que implicaba una lesión básicamente de células ciliadas internas, y la tipo 2, que era postsináptica y que nos hablaba de una lesión neural. Otros autores como Linda Hood, que por cierto siempre colaboró mucho con Charles Berlin, establecen de hecho 3 sitios distintos.
una lesión presináptica a nivel de células ciliadas internas, una lesión postsináptica a nivel del nervio, pero también una lesión sináptica a nivel del ganglio espiral. Lo interesante de todo esto es que en cualquiera de los 3 lugares en donde se encuentre el problema, el cuadro clínico es similar, no varía demasiado. ¿Qué tan frecuente es la neuropatía auditiva? Bueno, hablamos de una incidencia de un 8 a 10% de pacientes que tienen potenciales anormales o con umbrales correspondientes a hipoacusia severa o profunda. Esto significa que de cada 10 pacientes que tengamos con hipoacusia profunda, con potenciales auditivos de tallo cerebral severamente afectados, uno de ellos podría tener neuropatía auditiva, ¿sí? No hablamos ya de población general. Evidentemente, en las poblaciones de alto riesgo, como en las poblaciones de unidad de cuidados intensivos, el número pues tiende a aumentar y hay reportes de hasta 40% en pacientes con potenciales anormales pero provenientes de UCIN. No hablamos de población abierta, insisto, son población de riesgo. Tenemos algunas referencias aquí de esto, ¿no? ¿Cuáles son las características clínicas generales de un trastorno del espectro de la neuropatía auditiva? Las emisiones otoacústicas están típicamente presentes, ¿sí? Y esto típicamente se pone pues completamente a propósito, porque lo normal, entre comillas, es que haya emisiones otoacústicas normales. Incluso se habla de emisiones otoacústicas muy robustas, es decir, con una señal de ruido muy grande. Sin embargo, hay casos en los que no hay emisiones otoacústicas, o pacientes que tenían previamente emisiones otoacústicas posteriormente las pierden. Y eso no significa que no sea un paciente con neuropatía auditiva, pero debe cumplir otras características. Los reflejos estapediales están típicamente ausentes, evidentemente en presencia de timpanogramas normales, si no, esto no es valorable. La microfónica coclear se encuentra presente y además tiene podemos comprobar clínicamente que cambia al invertir la polaridad del estímulo. Al pasar de una polaridad de condensación a rarefacción, siempre encontramos que hay inversión, lo cual no ocurre, todos lo sabemos, con los componentes bioeléctricos ya provenientes a partir del nervio auditivo. Una anotación aquí alterna implicaría el que si nosotros utilizamos para nuestros estudios clics de polaridad positiva o negativa, pues vamos a detectar que hay microfónica coclear. Sin embargo, si utilizamos clics de polaridad alterna, ¿sí?, provocamos un efecto de cancelación, y eso implica que perdamos la microfónica coclear. Es decir, si hay microfónica coclear, no la vamos a ver. Por lo tanto, en los pacientes en los que encontremos siempre una pérdida auditiva importante o ausencia de componentes bioeléctricos identificables, pues se sugiere el evitar la polaridad alterna para hacer los potenciales, ¿no? Los potenciales provocados auditivos de tallo cerebral con componentes abolidos o con morfología severamente afectada, ¿sí? Aquí vemos la microfónica y no hay componentes bioeléctricos. Y algo de lo que más nos mete a ruido en esto, la audiometría tonal presenta umbrales variables que pueden ir desde audición normal hasta hipoacusia profunda. Estamos hablando de umbrales evidentemente conductuales, no hablamos a nivel electrofisiológico. A nivel electrofisiológico realmente es muy limitado lo que podemos lograr en cuanto a pronóstico con este tipo de pacientes. Entonces, parte del diagnóstico ya un poco más adelante, no del diagnóstico inicial, pero sí el diagnóstico posterior, pues implica también tener audiometría conductual, ya sea por reforzamiento visual o por expresión facial, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos tener un niño que tenga el estudio previo, por ejemplo, a 90 decibeles, ¿sí?, no hay nada, y sin embargo que tenga una audiometría con esto. La discriminación fonémica en ambiente silencioso puede ser variable. Incluso en los primeros casos se describía que los pacientes en un ambiente silencioso, aún susurrándoles al oído, eran capaces de entender lo que se les decía. Sin embargo, en ambiente ruidoso, la discriminación fonémica en general es pésima. El reflejo olivo-coclear medial está ausente en las pruebas de supresión contralateral de emisiones otoacústicas. Y bueno, ¿cuál es la etiología de todo esto? Pues se ha relacionado básicamente con antecedentes de riesgo como hipoxia neonatal, como estancia en UCIN y sobre todo hiperbilirubinemia en neonatos, aunque también hay casos de pacientes en los que no hay ningún antecedente de riesgo y se asume que la etiología es genética.
En el caso de las lesiones específicas de células ciliadas internas, se cree que puede haber, primero, la causa puede ser falta de desarrollo de las células ciliadas internas o una lesión idiopática, una ototoxicidad idiopática específica de células ciliadas internas, hipoxia neonatal, que se ha visto que juega un papel importante. Y en el caso de las lesiones específicas a nervio auditivo, hay algunas otras patologías como el Charcot-Marie-Tooth o la ataxia de Friedreich, junto con la hiperbilirubinemia, que se ha comprobado que pueden formar depósitos en estos lugares y provocar alteraciones en la neurotransmisión. En el caso de las lesiones sinápticas, por otro lado, se ha documentado una gran variedad de mutaciones. El ejemplo más común es el gen OTOF, que codifica para una proteína, que es la otoferlina, y que tiene un papel fundamental en la neurotransmisión a nivel de la unión entre células ciliadas internas y nervio auditivo. El diagnóstico implica no solamente conjuntar los datos de los estudios previamente descritos, implica tener el criterio para saber incluso cuándo los estudios han sido correctamente realizados y cuándo no. ¿Sí? Porque aunque parezca increíble, de pronto nos llegan casos de pacientes, bueno, es que sí tienen una pérdida auditiva profunda, pero por ejemplo jamás hicieron una comprobación de que había microfónica coclear o no le hicieron emisiones otoacústicas. ¿Sí? Y en esos casos, evidentemente, no podemos hacer un diagnóstico concreto. Hay criterios que se deben seguir, que son criterios internacionales para hacer un diagnóstico de estos. De hecho, tal vez la parte más importante del diagnóstico es la sospecha a veces de que el paciente padezca este trastorno, y a veces los pacientes son los que nos dan la clave. ¿Por qué? Porque tenemos un paciente que los potenciales nos marcan que tiene una pérdida auditiva profunda, que no tiene respuesta, pero la mamá nos dice, es que mi hijo parece que oye, ¿no? Porque voltea cuando le hablo, porque responde a los estímulos, porque despierta, aunque haya un ruido que no sea demasiado fuerte, etc. A veces el médico no tiene la capacidad clínica de escuchar a los padres e ignora lo que dicen los papás y le dice, bueno, es que yo estoy encontrando esto en los potenciales y como yo estoy encontrando esto, lo que usted dice pues no puede ser cierto, ¿no? En realidad creo que la capacidad del clínico debe también mostrarse cuando tiene que conjuntar todos los elementos que nos ayudan a un diagnóstico, y parte de esos elementos que nos ayudan a conjuntar un diagnóstico siempre, invariablemente provienen de casa. ¿Y quiénes están en casa con el paciente? Pues los papás. El diagnóstico temprano de esta patología inicialmente tendría que comenzar desde el tamiz auditivo, y el tamiz auditivo ideal, de acuerdo a lo que nos han descrito la literatura internacional, pues implica la realización tanto de emisiones como de potenciales auditivos en modalidad de tamiz. ¿Sí? Los protocolos que tienen mayor éxito en cuanto a sensibilidad, en cuanto a especificidad, siempre, invariablemente, son aquellos en los que se hacen emisiones y potenciales al momento del tamiz. No estoy hablando de modalidad diagnóstica, sí quiero dejar eso claro, hablamos de tamiz auditivo. Los estudios confirmatorios, diagnósticos mínimos e indispensables para hacer un diagnóstico de neuropatía auditiva, primero son las emisiones otoacústicas de diagnóstico. Aquí sí ya, ¿sí? Aquí no vamos a utilizar un equipo portátil para hacer emisiones otoacústicas en un paciente que ya quiera yo hacer un diagnóstico concreto. ¿Sí? Se tienen que utilizar emisiones otoacústicas de diagnóstico, ya con toda la extensión frecuencial, ya sea transientes o por productos de distorsión, etc., ¿no? La microfónica coclear, hay escuelas como la escuela italiana que afirman que no se puede hacer un diagnóstico de neuropatía auditiva si no se tiene una electrococleografía. ¿Sí? Van incluso un poco más lejos porque dicen que no se puede hacer si no es una electrococleografía transtimpánica. Y nosotros que tenemos un poco más de escuela gringa, pues sabemos que funciona muy bien la extratimpánica y que pues también desde que uno hace los potenciales auditivos podemos corroborar la presencia de microfónica coclear, aunque bueno, los protocolos marcan que de preferencia se podría hacer una electrococleografía. Los potenciales provocados de tallo cerebral, que deben tener ciertas características, ya mencionábamos lo que uno encuentra, pero mencionábamos también algunas situaciones como el hecho de que se tenga que hacer con inversión de la polaridad para valorar si existe inversión de la microfónica coclear como algo indispensable. Y otra situación de preferencia, o lo que marcan los estándares, es que se tiene que hacer con audífonos de inserción, no con audífonos circumaurales. ¿Para qué? Para realizar una prueba muy sencilla que implica el pinzar la manguera que lleva el estímulo del equipo al paciente
y de tal manera diferenciar si lo que estamos viendo es microfónica coclear o es artefacto proveniente del mismo estímulo. ¿Sí? Eso es una prueba fundamental que se tiene que realizar en todos los pacientes que tenemos sospecha de neuropatía auditiva. Está descrito por James Holt, por cierto, si lo quieren ver, está en su libro. Viene el procedimiento. Los estudios confirmatorios accesorios, es decir, aquellos que nos van a ayudar, ¿sí? Los anteriores eran los mínimos indispensables. Estos son ya un tanto más accesorios, aunque entre más pistas tengamos, pues va a ser mejor. La timpanometría, si es mayor de 6 meses con sonda de 226, si es menor de 6 meses con sonda de 1000, ¿sí? Acuérdense que un paciente con menor de 6 meses que le hacemos una timpanometría con sonda de 226 no es un estudio válido, simplemente por cuestiones de resonancia del conducto auditivo. Reflejos estapediales, la audiometría tonal que tiene que realizarse lo antes posible, ¿sí? El Comité para la Audición Infantil en Estados Unidos sugiere que a partir de los 6 meses es posible realizar una audiometría con umbrales estimados utilizando reforzamiento visual. La logoaudiometría también lo antes posible, evidentemente. Los estudios de imagen que irán en relación también a los hallazgos. Habrá lugares en donde el protocolo indique, de hecho así lo existe, hay lugares en donde el protocolo de estudio de neuropatía auditiva implica el realizar estudios de imagen para valorar la integridad del nervio desde las primeras etapas. Nosotros somos tal vez un poco más conservadores, por lo menos un servidor, y creo que hay que valorar si realmente no hay absolutamente ningún dato de que el paciente oiga. Hay autores que dicen, bueno, si el paciente tiene microfónica coclear, tiene emisiones otoacústicas, pero hay cero respuesta clínica, cero, no hay absolutamente ninguna respuesta clínica, debería intentarse un estudio de imagen para valorar la existencia del nervio. Los potenciales de estado estable, que son una herramienta muy útil en las patologías de oído interno, en este caso pierden completamente utilidad. Los potenciales de estado estable no sirven para valorar a un paciente con neuropatía auditiva, simple y sencillamente porque estamos utilizando la misma vía para que está lastimada, ¿no? En todo caso. Los umbrales por estado estable no sirven para adaptar auxiliares auditivos en los pacientes con neuropatía auditiva, ¿sí? Por una razón, no es lo mismo la respuesta bioeléctrica de la vía auditiva que la respuesta conductual de un paciente a estímulos auditivos, sobre todo cuando le hacemos audiometría y utilizamos tonos puros. La dificultad de la vía auditiva en la neuropatía radica precisamente en que es posible en muchos pacientes el transmitir estímulos simples, como los tonos puros, y que pueden llegar hasta arriba tal vez sin mayores problemas, por eso tienen una audición normal conductual. Pero cuando nosotros sometemos a esa vía auditiva a un estímulo mucho más complejo, como puede ser el lenguaje oral, ahí es a donde la vía muestra toda su ineficacia, y entonces no es posible obtener un resultado confiable. ¿Sí? Si nosotros adaptamos auxiliares auditivos basándonos en los potenciales de estado estable, que seguramente me van a indicar que tiene una pérdida auditiva profunda, voy a estarle adaptando a un niño que tiene audición normal, conductual, audiométrica, unos aparatos de alta potencia programados para una pérdida auditiva profunda. ¿Sí? En el mejor de los casos, entre comillas, que el paciente logre aceptar esos aparatos auditivos, pues lo que voy a hacer es lastimarlo. De hecho, es una de las causas que se cree que pueden provocar que los pacientes con neuropatía auditiva que tenían emisiones otoacústicas después las pierdan. Se ha visto que los pacientes que han usado aparatos auditivos tienen un mayor índice de pérdida de emisiones a lo largo del tiempo. Otros estudios necesarios: valoración pediátrica del desarrollo, valoración genética por las causas que habíamos mencionado anteriormente, valoración oftalmológica, valoración neurológica y valoración psicopedagógica y lingüística en su caso. ¿Qué factores dificultan el diagnóstico? Primero, la falta de convencimiento de los padres, ¿sí? Y esto es más complicado de lo que parece, porque es muy difícil convencer a una mamá que está viendo que su hijo voltea ante cualquier estímulo de que su hijo tiene un problema de audición. Y para esto hay que explicarle que hay tipos de problemas de audición, que no todo es pérdida auditiva como tal. Entonces, a veces no nos tomamos el tiempo de hacerlo, los papás no están convencidos y pues a lo mejor salen del hospital sabiendo que hay un problema auditivo, pero cuando llegan a casa, pues a lo mejor la abuela, la suegra, ve cómo se voltean, ¿no? O sea, estoy haciendo un ruido muy pequeño y el niño está volteando, está atento. Entonces, pues el médico está loco, no sabe qué quiere.
Falta de conocimiento o disposición de los médicos, que esa es otra de las razones importantes y que bueno, eso se resuelve pues leyendo, ¿no? Factores que dificultan el diagnóstico: la presencia de variantes en cuanto a la presentación de la neuropatía auditiva. Desempeño auditivo fluctuante, ¿sí? Se sabe que los pacientes con neuropatía auditiva de pronto pueden tener ciertas variaciones en los umbrales. No estamos completamente seguros de que sea real que a veces como que la vía se activa y a veces no, ¿sí? Podría deberse esto más bien a la edad y a la falta de colaboración de los pacientes. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con todo esto. No necesariamente hablamos de que en una sesión la audición puede estar en audición normal y después en una profunda y luego en una media y luego en una profunda, etc. ¿Sí? Porque eso sería imposible de manejar. Pero hay que tener mucho cuidado y dedicar mucho tiempo al condicionamiento, en todo caso, de estos pacientitos para tener los umbrales auditivos más exactos. El desempeño auditivo que empeora, porque sí hay pacientes que de pronto van perdiendo audición, van perdiendo células ciliadas, van perdiendo fibras neurales y el desempeño auditivo va para abajo. Una variante transitoria, en donde sí hay casos documentados en los que puede haber una ausencia completa de componentes bioeléctricos al inicio de la vida del paciente y después ir mejorando paulatinamente, incluso hasta tener todos los componentes y tener audición normal por potenciales auditivos. ¿Sí? Hay casos documentados. Es rara esta variante transitoria, hay que mencionarlo, no es lo más común, pero sí existe. Entonces el seguimiento de estos pacientes implica también hacer potenciales de manera seriada para ver que no vaya a estar mejorando esa vía auditiva. La desaparición de las emisiones, ¿sí? Que de pronto nos llegan niños de 2 años, hacemos los estudios y resulta que pues, no tiene emisiones otoacústicas, no hay respuesta en los potenciales auditivos, pero resulta que sí tenemos microfónica coclear, por ejemplo, ¿sí? O clínicamente el paciente sí escucha. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, no se puede descartar la posibilidad de una neuropatía auditiva en esos casos, a pesar de que no haya emisiones otoacústicas. La variante unilateral, también hay casos reportados de neuropatía auditiva unilateral, con audición normal del otro lado, y un desarrollo relativamente normal del paciente, ¿sí? Hay casos documentados también de pacientes que hicieron una carrera, que tienen un grado académico, que se casaron, que tienen hijos, etcétera, y que por alguna razón alguien les pide unos potenciales auditivos y resulta que están abolidos, ¿sí? Siempre tuvieron neuropatía auditiva, aunque en un grado que no llegó a afectar de manera decisiva su desarrollo. Tal vez tuvieron algunos problemas de aprendizaje, tal vez hubo alguna situación ahí en cuanto a la lectoescritura, etcétera, pero lograron a final de cuentas hacerlo y además solos, ¿no? Aún a pesar de la ignorancia del médico que no los detectó. Diagnósticos diferenciales, tenemos estos ejemplos que no son muy comunes y que generalmente nos dan otros datos. La displasia o aplasia del octavo par, ¿sí? Hay casos en los que hay ausencia de nervio auditivo y que al principio puede haber emisiones otoacústicas. Hipoacusia de perfil descendente, que esa es otra de las situaciones. Imaginen que hacemos unos potenciales de tallo y me salen con un umbral muy malo, los componentes mal definidos, etcétera, porque en los potenciales de tallo pues medimos aproximadamente estas frecuencias, la frecuencia de 4000. ¿Sí? Si el paciente tuviera esta audiometría y yo no sé que tiene esta audiometría y algunos potenciales, pues encuentro esto. Y de pronto le hago emisiones otoacústicas y seguramente voy a encontrar respuesta en 500, en 1000, en 1500 y probablemente hasta en 2000. ¿Sí? Entonces podría pensar que se trata de una neuropatía auditiva. ¿Cómo resuelvo eso? Bueno, para eso hay que aplicar las otras herramientas que tenemos, porque si le hago unos potenciales de estado estable, pues resulta que voy a encontrar que tenía esto y voy a poder descartar una neuropatía auditiva. El tratamiento, lo primero, ¿sí? Tomarse el tiempo para explicarle a los padres la situación. Hay que sentarse con los papás enfrente de un pizarrón, hacerles un dibujito y explicarles de qué se trata esto. Si no nos ganamos la confianza y la certeza de los padres, créanme que el pronóstico es muy malo desde el inicio, porque son pacientes que van a estar de un lado a otro, que seguramente la mamá va a decir que no tiene nada y que seguramente van a regresar después de los 3 o 4 años, cuando ya sea evidente que tiene problemas muy serios del lenguaje, aunque no parezca tener problemas de audición, y entonces va a ser muy complicado hacer un diagnóstico ya más concreto. Evidentemente es un diagnóstico tardío y pues vamos a tener que atendernos a las secuelas que esto conlleva.
En cuanto al aspecto habilitatorio auditivo, estimulación temprana de audición y lenguaje desde antes del año, ¿sí? Adaptación de auxiliares auditivos cuando así lo amerite el caso, dependiendo de los estudios conductuales. Con esto quiero decir que si tenemos una audiometría ya con umbrales estimados y el niño tiene una hipoacusia media o severa, pues le voy a adaptar auxiliares auditivos para hipoacusia media o severa, ¿sí? No basándome en estudios electrofisiológicos, repito, y si quiero ser muy enfático en eso, porque es un error que cometemos frecuentemente. Si no tengo una audiometría tonal, no puedo adaptar auxiliares auditivos en estos pacientes, así de sencillo, porque estoy trabajando a ciegas, simplemente no sé qué tanto oye ese paciente. Edad sugerida a los 6 meses aproximadamente, que podemos tener alguna referencia de por dónde anda la audición de este paciente. Uso del sistema FM, ya sea con amplificación de los aparatos auditivos o uso del sistema FM sin amplificación para aquellos casos en los que la audición sea normal o muy cercana a lo normal, conductualmente. El aspecto habilitatorio del lenguaje oral, estimulación temprana de audición y lenguaje. Está descrito en la literatura internacional, lectura labiofacial indispensable. Estos pacientes no se pueden valer únicamente de terapia auditiva verbal, ¿sí? No pueden, el nervio, esa vía auditiva no les da lo suficiente como para lograrlo, entonces hay que utilizar la lectura labiofacial, indispensable, es parte del manejo básico de un paciente con neuropatía auditiva. Y además tiene que haber evaluaciones periódicas para evaluar avances, ¿sí? Se tiene que ser muy estricto y muy exigente en qué tanto está avanzando ese paciente, hay que revalorarlo. Las terapeutas tienen pruebas muy específicas para ver qué tanto está funcionando o qué tanto no está funcionando la terapia que le dan a los pacientes, y el médico tiene que estar consciente de todo esto. Implantación coclear. A principios de los años 90, la idea del trastorno de la neuropatía auditiva consistía en que había pues una simple degeneración neural, es decir, era un problema del nervio, no estaba transmitiendo bien y por lo tanto pues había un compromiso en la neurotransmisión. Entonces se decía, bueno, si nosotros ponemos un implante coclear, vamos a utilizar ese nervio para mandar esas señales hacia arriba. Por lo tanto, pues se pensaba que dicha patología era una contraindicación para la implantación coclear. Con el paso del tiempo, hubo algunos autores que empezaron a probar, bueno, cómo le podría ir a mis pacientes con neuropatía auditiva, o que no sabían que tenían neuropatía auditiva y que acababan implantados. Y entonces podían medir el desempeño de estos pacientes. Autores como Araki, por ejemplo, demostraron la utilidad de la estimulación eléctrica en la supervivencia de las estructuras del ganglio espiral, es decir, el mantener estimuladas esas uniones, esas neuronas, pues provocaba que se mantuvieran en uso, que no degeneraran. ¿Sí? Hay que recordar que cuando no tenemos un input proveniente desde la cóclea, pues las fibras neurales también empiezan a degenerar, empiezan a morir. En este caso, la estimulación neural impedía que eso se llevara a cabo. Y había evidencia previa que de pronto, de esas situaciones retrospectivas que uno voltea hacia atrás y ve, desde 1993, había evidencia de que la estimulación eléctrica podía producir respuestas neurales más precisas, más firmes, ¿sí? Que se podían consolidar perfectamente bien en un nervio aunque estuviera con problemas, incluso de desmielinización o otro tipo de situaciones. Respuestas neurales más precisas que la estimulación acústica. Entonces empezó a voltear a ver al implante coclear como una alternativa real para estos pacientes. Para aquellos que mencionaban cuya teoría implica o implicaba en un momento determinado que el problema era una falta de sincronización de las fibras neurales, se asumía que el implante coclear, al provocar respuestas más precisas, al utilizar los pulsos discretos bifásicos que utiliza la gran mayoría de los mapas en la implantación coclear, pues podía provocar precisamente que esa vía se sincronizara, que esas fibras empezaran a disparar al mismo tiempo, y al haber esa sincronización, pues provocaban que el mensaje viajara de manera más eficiente hacia arriba. Poco a poco se reunió evidencia de que podría existir un pronóstico favorable para los pacientes implantados con diagnóstico de neuropatía auditiva. Tenemos muchos ejemplos, ¿sí? Para aquellos que quieran consultarlo,
siempre va a haber, como vamos a ver más adelante, bibliografía que apoye el uso del implante coclear. Habrá bibliografía que no apoye el uso del implante coclear, pero pues como dicen, cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Y habrá publicaciones con un mayor o menor número de pacientes al respecto, y pues dependerá del clínico tomar la decisión, ¿no? Existen teorías acerca de que la topografía de la lesión también influye en la utilidad del tipo de tratamiento. Sí, esto quiero dejar muy claro, son teorías, y porque en realidad es muy complicado, es prácticamente imposible conocer exactamente la topografía de la lesión de la neuropatía auditiva, ¿sí? Pero se creía que si se trata de una lesión en células ciliadas internas, pues evidentemente el pronóstico sería bueno con el uso de auxiliares auditivos. O sea, serían los pacientes a los que teóricamente les iría bien con auxiliares auditivos, porque es un problema coclear. Y entonces todo lo demás, el rango espiral y el nervio auditivo, pues están conservados y tienen un funcionamiento perfectamente normal, que es cuestión de aprovechar con la amplificación habitual. Si se trata de una lesión en el octavo par, pues el pronóstico sería bueno con el implante coclear si tomamos en cuenta la teoría de que se sincronizan las fibras neurales con los estímulos bifásicos que mencionaba. Y si se trata de una lesión sináptica, tal vez el pronóstico podría ser malo en general, porque hay autores que hablan de que el nervio podría ser no excitable, y entonces pues ya sea con el implante coclear o con el uso de aparatos auditivos, pues teóricamente no habría de funcionar. Ya en la práctica, pues vemos que en realidad esto se mezcla, y que hay pacientes que tienen, se ha documentado por ejemplo una lesión por mutación del gen TOF, y que el problema está evidentemente a nivel sináptico, y que sin embargo tiene un buen rendimiento con el implante coclear, a pesar de ser una lesión que teóricamente no tendría que tener buen pronóstico. El problema, a final de cuentas, también es la falta de herramientas que nos ayuden a realizar un diagnóstico topográfico, ¿sí? ¿La lesión es presináptica, es sináptica o es postsináptica? ¿Sí? Es muy complicado saberlo, prácticamente es imposible saberlo con las herramientas actuales. Entonces, como no sabemos eso, pues tenemos que englobar a todos los pacientes, meterlos a todos dentro de un saco muy grande, y por eso pues se llama trastorno del espectro de la neuropatía auditiva, ¿sí? Porque podemos englobar ahí una gran cantidad de pacientes con variantes, que tienen un cuadro clínico muy parecido, prácticamente idéntico, pero que tienen desarrollos y que tienen pronósticos completamente diferentes. Dos pacientes exactamente con las mismas características, a uno puede irle muy bien y a otro puede irle muy mal. Uno con aparatos, otro con implante, los dos con implante, los dos sin implante, etc. En la actualidad, el consenso más reciente relativo a este trastorno concluye que además de los criterios habituales de candidatura a implantación coclear, ojo, porque eso no tenemos que perderlo de vista, si es un paciente que me dice que tiene neuropatía auditiva, no voy a pensar primero en implante coclear, ¿sí? De hecho, está aceptado que primero se tienen que probar los auxiliares auditivos en el caso en el que lo amerite el paciente, si tiene cierto grado de pérdida auditiva, o uso de sistemas FM sin amplificación en el caso de audición normal conductual. Se establece un mínimo de 6 meses de prueba con los auxiliares auditivos, y hay que recordar que en estos pacientes el hecho de indicar un implante coclear está basado en el desarrollo, como vamos a ver en un momento más. Entonces, además de los criterios habituales de candidatura a implantación coclear, deben tomarse en cuenta 3 aspectos. 1. La certeza y la estabilidad del diagnóstico de neuropatía auditiva. Es decir, yo tengo que tener la certeza de que sí es un paciente con neuropatía auditiva. Primero. Que sea un diagnóstico estable, es decir, que yo haya comprobado que no es una neuropatía auditiva transitoria, como mencionábamos hace rato, ¿sí? En la que de pronto empiezan a mejorar los umbrales de audición y empiezan a mejorar incluso también las características de los potenciales auditivos, ¿sí? De pronto esto se puede confundir, y hay gente que dice, es que es por maduración, ¿no? Si la maduración provocara cambios tan radicales como para tener ausencia de cualquier componente bioeléctrico al nacimiento y que después fuera madurando hasta llegar a audición normal, les comento que todos los programas
de detección oportuna de hipoacusia no tendrían ninguna razón de ser, porque en todos los pacientes tendríamos que esperar hasta que cumplieran año y medio o 2 años para ver si maduró el nervio, y esto no es cierto, ¿sí? Hablamos incluso, y lo mencionamos hace rato, que la variante transitoria es muy rara aún dentro de los pacientes de neuropatía auditiva, ¿sí? Pero sí existen. Yo les puedo comentar, yo he visto un paciente con esto documentado, con potenciales que van mejorando hasta tener audición normal. Bueno, pues es un paciente con un caso de estos, ¿no? Pero bueno, tendremos que comprobar en términos de implantación coclear que ese diagnóstico es estable, que no está cambiando y que el paciente pues se va a quedar así. 2. Evidencia imagenológica de integridad anatómica del octavo par. Casos como los que mencionábamos hace rato, de pacientes que tienen emisiones otoacústicas, que pueden tener incluso microfónica coclear, pero que resulta que tienen cero actividad clínica. Ellos no responden absolutamente a ningún sonido, se les hace un estudio de imagen y pues resulta que había agenesia del nervio, ¿no? Los niños, tercer punto, los niños con este diagnóstico y manejo adecuado que no muestren avances significativos en materia de lenguaje. Estamos hablando ya de un mínimo de 6 meses de uso de auxiliares auditivos y de estimulación temprana de audición y de lenguaje, con un método estructurado, ¿sí? Estos pacientes que no muestren avances significativos en materia de lenguaje, y quiero también aquí mencionar una cosa, el consenso último que mencionábamos habla de que es válido esperar hasta los 2 años para decidir si un paciente con neuropatía auditiva es candidato a implante coclear o no, ¿sí? 2 años. Para esos 2 años ya probamos los aparatos auditivos y ya probamos por lo menos 1 año de terapia de lenguaje. Y de ahí podemos saber si el niño realmente está avanzando o no, ¿sí? Sería tonto decir que al año, porque el niño no habla, pues no está avanzando, ¿verdad? Por razones obvias. Pero a los 2 años ya tendríamos que tener algo. Estos pacientes podrían considerarse candidatos, ojo, aún a pesar de buenos umbrales audiométricos. Con esto quiero decirles que si el paciente tiene una audiometría con audición normal, conductual, con potenciales abolidos y que no está avanzando en materia de lenguaje a los 2 años de edad, aún a pesar de esos umbrales de audición, podría considerarse candidato a implante coclear. Es importante entender que en este trastorno lo que se encuentra principalmente afectado, ¿sí?, no son los umbrales auditivos, como ya vimos, es la discriminación de señales complejas como el lenguaje oral. Por lo tanto, el buscar la implantación en estos pacientes no es para mejorar umbrales auditivos, ¿sí?, es para mejorar la discriminación al aplicar otro tipo de estimulación distinta a la que está acostumbrado el paciente. Hay algunas tablas que se pueden utilizar clínicamente, estoy poniendo simplemente una copia como referencia, acerca de qué tanto el paciente es capaz de entender o desempeñarse en la vida diaria con el aparato auditivo y después con el implante coclear. Y eso nos da una cierta referencia acerca de cómo le está yendo a nuestro paciente con estos dispositivos, ¿sí? Algunos que son de desempeño auditivo, por ejemplo, ¿no?, y que me dan cierta puntuación, que evidentemente entre mayor sea la puntuación, pues me indica que el paciente está mejor, ¿no? Por ejemplo, usa el teléfono con un hablante que conoce, pero pues es el teléfono. El tratamiento pues debe llevarse a cabo desde el punto de vista de equipo multidisciplinar, como siempre, ¿sí? Como todos los pacientes de implantación coclear, pues el equipo multidisciplinario es fundamental, pero también es importante, aunque parezca una perogrullada, los pacientes, los médicos deben estar en la misma sintonía, ¿sí? El ponerse a discutir un caso de estos entre médicos que tienen conceptos distintos de lo que estamos hablando, pues es muy complicado. Seguramente quien la va a pagar va a ser el paciente. El pronóstico pues sigue siendo un dolor de cabeza para nosotros, ¿sí? Es importante hacerles saber a los padres que el pronóstico de estos pacientes es incierto, sea con auxiliares auditivos o sea con implante coclear.
¿sí? El objetivo de nosotros como médicos tiene que ser siempre pues, el tratar de llevar al paciente o acercarlo lo más posible a lo normal. Entonces nosotros tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para conseguir eso. Si en el camino, por alguna otra circunstancia o por las mismas características de la patología eso no es posible, pues no es tampoco ya una situación en la que alguien tenga la culpa, ¿no? Yo siempre les comento a los residentes que yo prefiero al paciente más sordo de todos que al paciente con neuropatía auditiva y con umbrales de audición normal, porque es muy complicado tratarlos. Existen publicaciones que indican un predominio claro en cuanto al beneficio que el implante coclear provee a los pacientes con neuropatía auditiva, ¿sí? Otros como Gibson, por ejemplo, que por cierto es de los estudios en donde tienen un mayor número la corte es mayor, ¿sí? Hablamos de 60 pacientes, de los cuales al 75% les fue muy bien con el implante. Publicaciones que reportan beneficios limitados en comparación con lesiones cocleares, como Rance, por ejemplo, y Barker. Publicaciones que sugieren que el rendimiento de los pacientes usuarios de implante coclear con neuropatía auditiva es equiparable al de pacientes con lesión coclear. Es decir, como si no hubiera una diferencia entre aquellos pacientes implantados con neuropatía auditiva y los implantados con lesiones cocleares. Mientras que otros autores dudan de la utilidad del implante coclear en esta población, como Miyamoto, por ejemplo, ya desde años anteriores. Entonces, ¿se implanta o no se implanta? Bueno, los criterios ahí están. Si es un paciente que ya le puse auxiliares auditivos, que ha llevado estimulación temprana de audición y lenguaje, que ya cumplió 2 años y que no está avanzando de manera satisfactoria, pues vamos a recurrir al implante coclear, básicamente. ¿Sí? Si le va bien, fantástico, ¿sí? Habrá tenido también estimulación previa. Si no le va bien, pues sabremos que hemos hecho todo lo posible por sacarlo adelante. Algunos comentarios. Pues el trastorno del espectro de la neuropatía auditiva es un diagnóstico de exclusión, no es necesariamente lo primero que pensamos cuando vemos un paciente que tiene potenciales abolidos, ¿sí? Hay muchas otras causas y hay que buscar en todo caso con los parámetros que ya dijimos los hallazgos propios de esta enfermedad mediante el estudio de potenciales. El diagnóstico es, a pesar de lo que implica, tal vez la parte más sencilla de todo el proceso. Cuando nos damos cuenta del relajo que implica el tratar a estos pacientes, pues resulta que el diagnóstico no estaba tan difícil, ¿sí? Lo difícil era tratarlos. El implante coclear tiene sus indicaciones en estos pacientes, que son las que ya hemos mencionado, y algo que hay que hacer hincapié, insisto, en la literatura vamos a encontrar muchos artículos que apoyen el uso del implante para estos pacientes y muchos que no apoyen el uso del implante, ¿sí? Hay que ver, como siempre, nosotros tenemos que practicar la medicina basada en la evidencia, y por el hecho de leer un artículo en donde les fue mal, no significa que a todos les vaya mal, ¿sí? O por leer uno en el que a todos les fue bien, pues la vida es color de rosa y mis pacientes van a estar fantásticos, ¿verdad? ¿Sí? No es así la situación. El pronóstico es incierto y así hay que manejárselo a los papás, ¿sí? Estamos haciendo todo lo posible, estamos utilizando todas las herramientas que están actualmente en nuestras manos para sacar a su hijo adelante. ¿Cómo le va a ir? Depende de muchos factores, ¿sí? Que no dependen necesariamente del médico. Cada caso debe individualizarse. Muchísimas gracias por su atención.